Podcast Salud Sexual Masculina. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast sobre salud sexual masculina. El primer tema que vamos a tratar es una disfunción sexual masculina muy importante, que es la disfunción eréctil. Mi nombre es Guillermo Romero, soy urólogo, especialista en salud sexual masculina. Estoy muy feliz de estar con ustedes y espero que esta información sea muy provechosa y se sienta como mi consultorio. Para hacerlo más práctico, vamos a ver este tema de disfunción eréctil en 3 episodios. En este primer episodio hablaremos sobre la disfunción eréctil en general, su definición, generalidades, por qué se presenta y cuáles son los principales factores de riesgo. En el segundo episodio trataremos cómo se realiza el diagnóstico desde el momento de la consulta, el examen físico, los estudios que solicitamos en consulta para llegar a un diagnóstico muy preciso y ofrecer un tratamiento individualizado. Y el tercer episodio, que creo que les va a interesar muchísimo, hablaremos de todos los tratamientos actualmente disponibles para el manejo de la disfunción eréctil. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar este primer episodio. La disfunción eréctil, médicamente hablando, la podemos definir como la incapacidad persistente del hombre para lograr o mantener una erección firme que le permita tener una relación sexual satisfactoria. Y un punto muy importante es el tiempo. Para hablar de disfunción eréctil, esta dificultad de presentarse por más de 3 meses. Por eso la definición habla de una condición persistente. Si la dificultad ocurre de manera esporádica o ocasional, no necesariamente estamos hablando de disfunción eréctil. Y esto es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes. Respecto a las cifras de disfunción eréctil en la población masculina en general son muy relevantes. Alrededor del 10% de los hombres menores de 40 años presentan disfunción eréctil y a partir de los 40 años podemos afirmar que casi la mitad de los hombres pueden llegar a presentar algún grado de disfunción eréctil. Este porcentaje aumenta progresivamente con la edad. A los 60 años, cerca del 65% de los hombres presentan algún grado de disfunción eréctil. A los 80 años, más del 90%. Entonces, nuestra primera conclusión es que la disfunción eréctil puede acompañar el proceso de envejecimiento y este proceso suele hacerse más evidente a partir de los 40 años. En consulta veo con frecuencia pacientes mayores de 50 años que presentan problemas de erección y me preguntan, doctor, ¿por qué si todavía me siento joven, me siento muy bien, por qué tengo disfunción eréctil? Y la respuesta básicamente es eso, la disfunción eréctil puede acompañar el envejecimiento. Con los años los vasos sanguíneos van perdiendo elasticidad y también disminuye la oxigenación de los tejidos y eso puede manifestarse como disfunción eréctil. Afortunadamente esta condición puede tratarse como veremos más adelante. La disfunción eréctil la podemos clasificar en 2 grupos, una que es la disfunción eréctil orgánica de causa médica y la otra es de causa psicológica. La disfunción eréctil de origen orgánico se refiere en aquellos casos que existe un problema ya sea vascular de los vasos sanguíneos, de las arterias o las venas, o de causa neurológica o de causa hormonal, endocrina, incluso también anatómica, ¿no? Que pueden dar dificultad para mantener una buena erección. Esa es la causa médica o orgánica. Y la disfunción eréctil de origen psicológico es aquella causada por factores emocionales o psicológicos. También la llamamos situacional, adrenérgica, reactiva. Y eso puede aparecer, por ejemplo, cuando hay mucha expectativa de una relación. Por ejemplo, para un primer encuentro sexual o cuando existe mucha ansiedad por el desempeño sexual. También puede ocurrir esa disfunción eréctil de origen psicológico de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si está en un lugar que no está cómodo, por despertar a los niños, por ejemplo, o está en la casa de los papás de la novia, cualquier afectación, pues digamos, del entorno, que el paciente no se sienta cómodo, no se siente tranquilo, puede producir una alteración para tener un buen desempeño. Siempre que un hombre, antes de tener una relación sexual, tiene los pensamientos de que va a fallar, se concentra mucho en el desempeño, está pendiente de la respuesta del pene, paradójicamente la erección no llega. Y esto se ve muy frecuente principalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Y si esto se repite, pues es como una bola de nieve, ¿no? Se va incrementando y se va profundizando el problema. Entonces, llegamos a una conclusión también que la parte psicológica es muy importante. Si el paciente tiene una causa médica, usualmente también hay una causa psicológica de por medio y eso puede aumentar el problema. Ahora bien, además de lo que ya hemos mencionado, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen para la disfunción eréctil? Entonces, en primer lugar, tenemos el tabaquismo. El cigarrillo es una causa conocida de lesión endotelial, es decir, daña la capa interna de los vasos sanguíneos y eso aumenta el riesgo de lesionar los vasos en todo el cuerpo, ¿no? Incluso por los vasos del corazón.
Por eso es causa también de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, porque hay un daño en los vasos sanguíneos. Y así como el cigarrillo puede afectar las arterias del corazón o del cerebro, también puede lesionar los vasos sanguíneos del pene, disminuyendo el flujo de sangre, lo que produce pues una alteración en la erección. Si esto te pasa, no lo ignores. Descarga la app Clínica del Hombre y evalúa tu caso. Alrededor del 40% de las personas que fuman presentan lesiones en los vasos sanguíneos y este riesgo pues aumenta por el número de cigarrillos consumidos y el tiempo por el cual la persona ha fumado. La explicación es que así como se obstruyen los vasos sanguíneos del corazón, también pueden afectar los vasos sanguíneos que irrigan el pene, disminuyendo el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos y dificultando la erección. El segundo factor de riesgo importante es la hipertensión arterial, que produce también un daño en las arterias y contribuye a la disfunción eréctil. Existen también otras alteraciones asociadas a la hipertensión. Usualmente el paciente hipertenso también puede ser obeso, puede tener enfermedades metabólicas como alteraciones del colesterol que pueden llevar también a la disfunción eréctil. El paciente hipertenso también consume algunos medicamentos para el control de la hipertensión que pueden tener efectos secundarios como las alteraciones de la erección. Se estima que un porcentaje importante de pacientes hipertensos presentan disfunción eréctil y este riesgo puede aumentar si el paciente no recibe un tratamiento adecuado. Otro factor de riesgo muy importante que lo vemos muy frecuente en consultas son los pacientes diabéticos. La diabetes mal controlada puede afectar diferentes órganos, incluyendo el pene. Y la diabetes puede producir disfunción eréctil por daño neurológico, alterando la conducción nerviosa y también por daño vascular, disminuyendo el flujo de sangre necesario para lograr una erección. Incluso la disfunción eréctil puede ser el primer síntoma de diabetes no diagnosticada y se estima que cerca del 60% de los pacientes diabéticos pueden presentar algún grado de disfunción eréctil. Otro factor de riesgo importante es la hiperlipidemia, también conocida pues como el colesterol alto. Esta condición favorece la aparición de aterosclerosis periférica, que es como la aparición de placas en los vasos sanguíneos, que afecta la circulación y que pueden contribuir también en el desarrollo de la disfunción eréctil. Otro factor de riesgo es la obesidad. El sobrepeso también es un factor de riesgo muy importante. Usualmente se asocia a hipertensión, a colesterol elevado, aumento pues del azúcar en sangre, de la resistencia a la insulina, la acumulación de grasa abdominal. Entonces eso lo denominamos, anteriormente se denominaba síndrome metabólico porque es alteración en un conjunto, ¿no?, de varios centros, ya sea vascular, neurológico. Paciente usualmente hipertenso, como hablábamos, tiene sobrepeso, tiene el colesterol alto, puede ser diabético. Entonces todo esto favorece una lesión endotelial en diferentes órganos. La presión elevada, el azúcar en sangre, el exceso de grasa corporal, eso se conoce actualmente como resistencia a la insulina. Un alto porcentaje de pacientes con disfunción eréctil también presentan obesidad, sobrepeso. Es preocupante porque la tendencia actual de muchos países en cuanto a la obesidad puede aumentar significativamente el porcentaje de hombres con disfunción eréctil. Bueno, ahora hemos hablado de factores de riesgo como la edad, el cigarrillo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad o el sobrepeso, pero también hay un factor de riesgo muy importante que es el sedentarismo, ¿sí? La falta de ejercicio. La actividad física regular es una de las medidas más importantes para prevenir y tratar la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares en general. Por eso a todos los pacientes con disfunción eréctil se les recomienda adoptar hábitos saludables y realizar ejercicio físico de manera regular, principalmente cardiovascular. También un factor de riesgo para que pueda alterar la parte sexual es la depresión. No solo la enfermedad en sí puede afectar la función sexual, sino que algunos medicamentos antidepresivos también pueden producir alteraciones en eyaculatorias, de deseo sexual, incluso problemas de erección. Pacientes también con problemas prostáticos, la hiperplasia prostática benigna también puede estar asociada a la disfunción eréctil. Es muy frecuente encontrar esta asociación en pacientes mayores de 65 años y algunos tratamientos médicos pueden dar alteraciones en eyaculación o cirugías de próstata también pueden alterar la función sexual. También factores endocrinos, bajos niveles de testosterona por alteraciones en la función testicular, también alteraciones a nivel de la glándula tiroides pueden influir en el desempeño sexual. En conclusión, muchos de los factores de riesgo de la disfunción eréctil son los mismos que afectan el cerebro y el corazón, porque pues hay un daño en los vasos sanguíneos. Entonces, así como se pueden alterar las arterias del corazón, también se pueden alterar los vasos sanguíneos del pene. Entonces, ese es un mensaje muy importante porque si tienes disfunción eréctil, es importante consultar al médico, recomendarle hacer un chequeo pues de la presión arterial, evaluar los niveles de azúcar en sangre, de colesterol,
realizar exámenes de laboratorio de rutina. Si tienes más de 50 años, también hacer el chequeo de la próstata. Se ha dicho que la disfunción eréctil de origen vascular puede ser una señal temprana de otras enfermedades, especialmente cardiovasculares. Entonces es muy importante, si hay disfunción eréctil, asistir a consulta y hacer un chequeo médico. Espero que este primer episodio haya sido de su interés y les haya ayudado a entender mejor las generalidades sobre disfunción eréctil. Si tienen alguna inquietud o duda, pueden buscarme en redes sociales como Dr. Guillermo Romero o visitar mi página web clinicadelhombre.com.co. También los invito a descargar mi aplicación Clínica del Hombre, que está disponible para que puedan empezar a mejorar su salud sexual desde hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuperar tu confianza es posible. Dar el primer paso depende de ti. Descarga la app y empieza a mejorar tu salud sexual hoy.